Ya está conmigo aquí en el estudio Josefina Tocornal, directora ejecutiva de Fundación Gasco. El día de hoy vamos a estar conversando justamente de la industria del gas en nuestro país, cómo empezó esto que yo les decía a mediados del siglo XIX, comienzan a iluminarse por las noches las calles de las ciudades latinoamericanas, aquí en Chile, por ejemplo, y esta iluminación, entre otros muchos usos que tuvo y que sigue teniendo el gas, empezó por esta área, ¿no? Por el gas, no era eléctrico para entonces. Bueno, y de ahí llenó de energía para muchas funciones aquí en nuestro país. Hoy Gasco además tiene esta fundación Gasco que conserva el patrimonio, tienen además un área de Gasco Educa y Sala Gasco, que es hoy día un referente del arte chileno. Bienvenida, Josefina, gracias por aceptar esta invitación del Museo Histórico en Radio Sacha. Muchas gracias, Rocío, por la invitación. Un gusto que nos acompañes aquí, Josefina. Bueno, es difícil hacer un recuento de tantos años, ¿no? Más de 150 años, como estamos viendo aquí en esta historia, en estas imágenes. Vamos a ir de a poco. Cuéntanos, ¿cómo surge la idea de crear Fundación Gasco? Bueno, Fundación Gasco es una institución creada en el año 2002 y su origen tiene relación directa con el origen de esta compañía y de esta historia. Lo que hoy conocemos como Empresas Gasco es una compañía muy antigua, debe ser una de las compañías chilenas más antiguas que todavía existen, con su nombre, digamos, o su giro original. La compañía nació el año 1857, cuando la Municipalidad de Santiago hizo una licitación para iluminar Santiago con alumbrado a gas, que era la tecnología moderna, digamos, que venía en ese momento, a cambiar lo que era la vida de una ciudad colonial, que se iluminaba con velas. Entonces, bueno, Gasco tiene más de 160 años a estas alturas y ha sido siempre una compañía chilena, 100% chilena, muy amante de su tradición, de su historia, de su patrimonio. Tenemos un edificio corporativo en la calle Santo Domingo, entre Puente y Bandera, que está ubicado exactamente en el mismo lugar desde la primera oficina que la compañía tuvo en 1859. Entonces, de esa historia surge, yo creo, el aprecio por este patrimonio y la necesidad de organizarse para gestionarlo y para compartirlo también con la comunidad. Bueno, ese edificio que, como tú dices, que es donde surge esta compañía y sigue vigente al día de hoy con el mismo uso, entre comillas, digamos. Bueno, ha cambiado un poco esta vitrina que estábamos conversando nosotros fuera de micrófono. ¿Cómo van formándose estas áreas que hoy día ustedes tienen como frentes de trabajo? Bueno, la primera área de trabajo de la Fundación Gasco fue la Sala Gasco Arte Contemporáneo, que funciona desde agosto del 2001 y que ocupa un espacio que en otra época fue lugar de venta de artefactos de gas y que este espacio tipo vitrina que da directo hacia la calle Santo Domingo. Ese edificio que está en Santo Domingo fue construido originalmente en 1900, pero sufrió una, digamos, remodelación completa entre el año 99 y el 2001 y renació, podríamos decir, porque se recuperó todo el cuerpo histórico del edificio que va hacia Santo Domingo y se construyó un edificio contemporáneo que está dentro de los arquitectos Izquierdo Lehmann, que son Premio Nacional de Arquitectura, y al remodelar el edificio surgió este gran espacio vidriado hacia la calle Santo Domingo. Y entonces la apuesta fue abrir ese espacio a la comunidad convirtiéndolo en una sala de arte contemporáneo. Así que ese fue nuestro primer y gran proyecto. Yo les estoy compartiendo imágenes del antes y del después, esta misma vitrina, porque se mantiene esa idea de vitrina antes para exhibir objetos, productos a gas y hoy día para exhibir arte contemporáneo. Lindísimo el trabajo que están haciendo ahí. Vamos entonces conociendo, mencionaba recién Sala Gasco. Cuéntanos un poco más de la sala y lo que hoy día se puede ver ahí. Bueno, la Sala Gasco es un espacio gratuito de encuentro con el arte contemporáneo. Está abierto de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y cada año se presenta ahí una temporada de 5 exposiciones en que se van combinando distintas expresiones del arte contemporáneo. Hay instalaciones, fotografía, cerámica, pintura. Llevamos cerca de 160.000 espectadores a estas alturas, más de 200 artistas, cerca de 80 exposiciones
y nos gusta mucho el juego, digamos, el que se produce entre la calle, el público transeúnte del Centro de Santiago y las exposiciones que están en la sala, porque estas exposiciones se ofrecen en el fondo al público a través de esta vitrina y claro, todo el mundo puede también entrar y ver, disfrutar, digamos, encontrarse, sorprenderse con una muestra de arte contemporáneo que a lo mejor no esperaba en su camino, digamos, diario por ese barrio. Así es, bueno, lindísimo, ¿no? Santo Domingo con puente y inmediatamente les va a llamar la atención estas vitrinas donde uno puede ver la exposición que hay dentro. Sí, Santo Domingo 1061 es la dirección y la exposición que actualmente está exhibiéndose es de Catalina Prado, se llama Paisajes Transitorios. Espectacular. Estuvimos ahí hace unos días justamente viendo esta muestra. Es lindísimo. Atrévanse a entrar. A lo mejor hay personas que lo ven desde la calle y piensan que es algo privado, que hay que pagar. Así que... Sí, la gente todavía pregunta si hay qué es esto, si hay que pagar. Pero está totalmente abierto y esa es la gracia, yo creo, y el aporte de la Sala Gasco a la ciudad. Es lindísimo, realmente. Bueno, y además los artistas, desde ese otro lado también te quería preguntar, se ha transformado en un lugar donde los artistas buscan exponer, ¿no? Porque es muy llamativo estar ahí y justamente por esta lógica de estar como en vitrina en la calle, en una calle además de las principales del centro de Santiago. Claro, porque es una calle y un barrio que tiene mucho movimiento. A lo mejor la gente se le olvida la cantidad de gente que circula por el centro de Santiago. Y como es un público tan abierto y un público no especializado, los artistas están siempre muy interesados en exponer en la sala porque ahí los va a ver un público que no los vería en otro espacio. Entonces hay una relación entre lo que pasa en la sala, lo que pasa afuera, y los artistas aprovechan eso también y muchas veces presentan propuestas que desafían un poquito al espectador y que en el fondo lo hacen reflexionar sobre algo que a lo mejor nunca había pensado, nunca había mirado. Y eso es lo bonito que tiene la sala, es una invitación tan abierta, democrática, podríamos decir, a que cada uno opine, comente, disfrute, que en ese sentido a mí me hace muy feliz ver la reacción de las personas cuando entran o los comentarios que dejan en el libro, de todo tipo de opiniones, de todo tipo de edades, nacionalidades. Es un barrio donde hay muchos inmigrantes, en el verano hay muchos extranjeros, muchos turistas, así que es un público muy diverso y es fantástico ver el encuentro diario que se produce entre esas personas y el arte. Josefina, bueno, y este edificio donde está emplazado ahora, estábamos hablando en particular de Sala Gasco, es el mismo donde se fundó la compañía de gas. También, como tú bien decías, ha tenido todo un trabajo de restauración y de nuevos espacios, ¿no? ¿Cómo ha sido todo esto y qué se mantiene del edificio original? ¿Cómo se han distribuido los espacios? Bueno, ese edificio es de 1900 original. Antes de eso hubo una casona colonial de patio que se demolió para construir el edificio de oficinas en 1900. Y 100 años después se tomó la decisión de remodelar ese edificio en un momento en que, después del terremoto del 85, como el edificio había sufrido algunos daños, la opción era recuperar, renovar, digamos, ese edificio, agregándole todo lo que se necesita para un edificio moderno de oficina, o emigrar del centro. Y en ese sentido la opción de la compañía fue muy clara. Nosotros queremos quedarnos ahí, que es donde está nuestra historia, y sentimos que somos parte del centro de Santiago. Entonces lo que se hizo fue recuperar, restaurar el cuerpo que da hacia la calle Santo Domingo, respetando las alturas y el estilo original, el mobiliario, etcétera, y adentro de eso construir el nuevo edificio de Luis Izquierdo y Antonio Alemán, que es un edificio muy contemporáneo. Entonces hay como un juego entre lo antiguo y lo actual, que yo creo que está muy bien logrado en ese caso. Bueno, ahí dentro también funciona Gasco Educa, que es otra de las áreas de trabajo que ustedes tienen. Claro, Gasco Educa se llama nuestro programa educativo, que como corresponde a una compañía que está en el mundo de la energía, lo que nosotros hacemos es educación en energía, gas y medio ambiente. Tenemos un centro de visitantes que se llama Gasco Educa, que está dentro del mismo edificio, pero hacia la calle Rosas. Esto es una especie de terreno interior, hay varios edificios conectados. Y el edificio de Gasco Educa, que es un edificio de 1930 aproximadamente, lo remodelamos completamente entre el año 2006 y el 2008. Fue parte de las celebraciones de los 150 años de la compañía, y ahí se abrió este centro de visitantes que recibe todo el año escolares que se inscriben en una página web que se llama gascoeduca.cl. Pueden hacer una visita guiada donde
les explicamos la historia de esta industria del gas y también los procesos productivos actuales de gas natural, de gas licuado, y finalmente visitan un laboratorio donde pueden hacer experiencias que están pensadas de acuerdo al currículum de cada curso, de cada nivel, en que pueden observar ciertos principios que tienen que ver con física, con química y con energía al final. Bueno, una salida a terreno muy atractiva para los estudiantes. Claro, es lo que se llama la educación no formal, que hoy día es muy importante, es tan importante como lo que pasa en el aula. Los colegios escogen muy bien dónde salen con los niños cuando salen del colegio. Y este programa ha tenido mucho éxito, yo creo, porque estamos totalmente alineados y actualizados respecto al currículum de ciencias de los colegios. Entonces, hacer la clase en Gasco Educa y aprender ahí, por ejemplo, cómo se transforma la energía, cómo se genera la electricidad o la química del carbono, es fascinante para los niños. Gascoeduca.cl. Gascoeduca.cl. Están todos invitados. Para coordinar las visitas a esta clase, por así decirlo, magistral sobre energía, sobre gas, bueno, y qué pasa con la materia ahí, incluye física, química, así que muy interesante para el área de las ciencias en los colegios. Siguiendo con esto, también tienen ustedes una vitrina, un espacio tipo museo para justamente exhibir el patrimonio de estos 160 años de producción de gas. Es parte de la historia de Chile, parte de la evolución de uno se queda como impactado mirando, hay cosas que han cambiado tanto y uno dice, ay, así era antes, bueno. Así es, porque uno supone que las cosas que existen hoy han estado siempre ahí, especialmente para los niños, que bueno, cada uno nace en una generación y ve una tecnología distinta. Entonces, para nosotros es muy importante recuperar ese patrimonio. Tenemos colecciones bien interesantes de fotografía, de artefactos a gas de distintas épocas, medidores, estufas, cocinas, y hemos ido ampliando esa colección y ordenándola, y tenemos entonces una muestra histórica en el primer piso de Gascoeduca, donde uno puede ver la evolución de la industria del gas desde los orígenes del gas de alumbrado, que es una tecnología que nació en Inglaterra en 1814, hasta la actual distribución de gas natural y gas licuado. Todo eso mostrado desde el punto de vista del usuario, porque claro, esto podría ser una cosa muy técnica, pero nuestra intención es ponerlo al alcance del público de una manera amigable, en que uno pueda relacionar lo que ve con la vida diaria y así hacer estos clics, digamos, ir integrando la historia con la ciencia y ir entendiendo cómo en el fondo esta es una tecnología o una forma de energía que ha ido cambiando la vida diaria de las personas. En distintos siglos hemos tenido distintas formas de ocupar el gas. Y sigue siendo una energía muy ocupada hoy día. Absolutamente. Bueno, hoy día además que se piensa tanto en energías más limpias. Claro, pues hay muchos tipos de hidrocarburos y hidrocarburos pesados, livianos, y en eso los combustibles gaseosos están dentro de los hidrocarburos livianos, son más amigables con el medio ambiente que muchas otras formas de energía. Entonces, pero la gracia de ver esa serie histórica es entender cómo esta industria y esta compañía, por supuesto, se ha ido reinventando cada cierto tiempo a medida que cambia la tecnología, cambian los tiempos, cambian las formas de vivir. Bueno, y eso es lo que permite también que una compañía que tan antigua siga existiendo hoy día, porque han tenido la visión de ir incorporándose y subiéndose a los nuevos negocios que vienen. La energía es algo que cambia rápidamente, y esa es nuestra historia. Ha sido una historia de emprendimiento y de innovación, y así esperamos que siga siendo. Bueno, creo que vamos conversando más en detalle de esta sección de resguardo patrimonial, tanto de los objetos como de las fotografías. Aquí además estamos viendo esta publicación que ustedes hacían con fotografías en particular de la compañía, ¿no? Cuando estuvo conmemorando sus 150 años. Te quiero invitar a escuchar música, Josefina. Vamos a hacer una pausa también y enseguida regresamos en esta conversación. Hoy día me acompaña Josefina Tocornal, ella es la directora ejecutiva de Fundación Gasco. Los dejo entonces con la música. Esta mañana me acompaña Josefina Tocornal, directora ejecutiva de Fundación Gasco. Estábamos conociendo de qué se trata la Fundación Gasco, las áreas de trabajo que tienen tanto desde Gascoeduca, Sala Gasco, que es uno de los
principales ventanas para los artistas contemporáneos chilenos, y también todo el área de conservación patrimonial y de historia de la energía en nuestro país. Nos comentaba recién Josefina, nos hacía un recorrido oral por la compañía, ¿no? Que está ahí en su edificio original, que data del 1900, en calle Santo Domingo con Puente, ¿no? Ahí en el corazón de Santiago. Josefina, nos venías comentando todo esto y yo te quería compartir en particular de todos los amigos que nos están conversando y siguiendo en el Twitter. Si es que usted todavía no lo hace, nos encuentra como @lahora-del-museo. En particular nos escriben desde la cuenta @medallas de Chile y nos comparten además parte del patrimonio de Gasco, 2 medallas. Fantástico, me parece. Hay una larga historia en Gasco, entonces hay también muchas piezas que son muy interesantes desde el punto de vista gráfico y de diseño, de imagen. Nosotros justamente estamos embarcados ahora en un nuevo proyecto que se llama Imagen e Historia de una marca chilena. Estamos haciendo un trabajo de investigación y de recopilación de piezas que tienen que ver con la historia de esta compañía y su evolución a través de la evolución de la marca, de los isotipos, de los eslogans, de la gráfica, de la publicidad que tenía la compañía. Y es bien interesante porque quedan muy pocas marcas chilenas que estén vivas, digamos. O sea, marcas muy emblemáticas como Chilectra, por ejemplo, desaparecieron porque las empresas ya no son chilenas o porque ya no existen o no se dedican a su mismo giro original. En el caso nuestro hay una línea continua desde 1857 hasta el 2018. Y es muy interesante ver esa evolución. Así que yo invito a todos los auditores del programa, si tienen piezas que nos quieran compartir, sería fantástico. Estamos recopilando y encontrando verdaderos tesoros en cosas gráficas, en objetos, que son producto de la historia de la compañía y muchas veces de cosas que se imprimieron, se diseñaron para celebrar aniversario, para la gente que trabajó muchos años en la compañía cuando se retira. Y también tenemos algunas medallas, pero nos encantaría conocer si hay otras más. Ya vamos a compartir tus datos entonces aquí a esta cuenta @medallas-chile para que tomen contacto directo ahí, ¿no? Puedan también mostrar este patrimonio que ellos conservan y que, bueno, es de interés para ustedes, ¿no? Que cuentan la vida en todas sus aristas de esta empresa. Mencionabas esto desde 1857 y te quería preguntar un poco también por la historia en sí de la compañía. Nada más uno como que abre el agua caliente o se pone a cocinar y no piensa de dónde viene el gas ni cómo es toda esta industria y menos cómo partió aquí en cómo nació. País. Bueno, el gas es un combustible que siempre existía en forma de gas natural. Lo usaban, no sé, los chinos 3000 años antes de Cristo. Pero la primera aplicación masiva del gas fue en el siglo XIX y fue un derivado, digamos, de toda esta economía de la revolución industrial, cuando todo se hacía con carbón. Unos científicos en Inglaterra descubrieron que del carbón se podía desprender ciertos gases, ciertos vapores que eran combustibles y que al quemarse daban luz. Entonces ahí se inventó en el fondo esta aplicación del gas para alumbrado, que se llamó gas de alumbrado, gas carbónico, porque estaba hecho en base a carbón. La primera ciudad que tuvo iluminación acá fue Londres en 1814, de ahí esto se expandió rápidamente. América también, en Latinoamérica, y en el caso chileno, la primera ciudad que tuvo alumbrado a gas, que era en ese momento una revolución tecnológica, curiosamente no fue Santiago, sino que fue Copiapó, porque en Copiapó había todo un desarrollo industrial y minero. Bueno, Copiapó tuvo también el primer tren que funcionó en Chile entre Caldera y Copiapó. Después de Copiapó vino Valparaíso y un año después Santiago, que tuvo iluminación a gas desde 1857. Y eso se hacía a través de una red de cañerías que transportaba el gas desde una fábrica hasta las casas o los faroles de las plazas, de las calles. Y ese gas se hacía con carbón. En el fondo es carbón que al calentarse sin quemarse desprende estos vapores, y estos vapores se guardan en un gasómetro, que es este gran estanque, del cual quedan algunos pocos ejemplos todavía en pie. Se bombeaba por este sistema de cañerías hasta las casas. Y el gas de alumbrado se usó en Santiago hasta 1927 aproximadamente, que se apagó el último farol de alumbrado a gas, porque en el intertanto se inventó la electricidad. Claro.
otro sistema. Sistema que en su momento compitieron, pero por ejemplo para el centenario había casas en Santiago iluminadas con gas y casas iluminadas con luz eléctrica. Y al final lo que pasó es que para la iluminación se impuso la electricidad, pero el gas se convirtió en la energía más usada para agua caliente, calefacción, cocina. Y para cocinar, ¿no? Que yo creo que hoy día es... bueno, hay países, no sé, como Estados Unidos, donde todo funciona con electricidad, pero aquí hemos sabido dividir las áreas de alguna manera. Es que el gas tiene muchas aplicaciones. Lo que pasa es que uno la que conoce es la de la cocina y el agua caliente, el horno. Pero hay en este momento, no sé, nuevas tecnologías, hay barcos a gas, hay trenes, autos, taxis, camiones, hay muchos usos y se van desarrollando cada vez usos nuevos. Y el gas que ocupamos hoy día, por ejemplo, el que produce Gasco, ya no viene del carbón, me imagino, de lo que tú comentabas. No, lógico, nosotros nosotros no producimos gas, lo distribuimos. En este momento Empresas Gasco distribuye gas licuado, que es un tipo de combustible, que es un combustible manufacturado, que en este caso se manufactura en la mayor parte a partir de gas natural, y también distribuimos gas natural, pero en la zona de Punta Arenas, en Gasco Magallanes, que es la filial que distribuye allá. Pero en general en Chile tiene pocos reservas de hidrocarburos. La mayor cantidad de los combustibles que se ocupan en Chile son importados. Claro. También el gas licuado y el gas natural en Punta Arenas, pero no nos alcanza lamentablemente para abastecer todo Chile con el gas natural de Magallanes. Claro, bueno, sí hemos tenido estas disputas a veces con Argentina que cierran la llave, por así decirlo, bueno. Sí, bueno, ahora por suerte somos independientes energéticamente, podríamos decir, de Argentina o de cualquier parte del mundo, porque el gas natural que llega a Chile se trae licuado en barcos y puede llegar de cualquier parte del mundo. Ahora hasta los grandes tanqueros, barcos de gas, pasan por el canal de Panamá, ahora que se amplió, así que no hay ningún tipo de problema de abastecimiento. Qué increíble, el gas en barco tiene que llegar hasta acá a Chile y bueno, de ahí distribuirlo. Muy interesante, para tenerlo en cuenta la próxima vez que uno se ponga a cocinar o abra la llave de agua caliente. Sí, es lo que le explicamos siempre a los escolares cuando van a Gasco Educa. Uno no tiene conciencia del uso de la energía porque la da como algo hecho, lógico, pero hay un gran desarrollo tecnológico detrás y también hay un transporte, hay un costo, por eso que la eficiencia energética es parte de la educación, es un cambio cultural que tenemos que hacer. Eso es fundamental, ¿no? Tener en cuenta todo lo que tú estás diciendo para no uno desear, ¿no? Dejar la luz prendida, dejar el agua corriendo, en fin. Además que ahí hay doble gasto, ¿no? Agua y además la energía que la pone a calentar. Súper interesante, la verdad es que yo no sabía muy bien de dónde venía el gas que ocupábamos aquí en Chile. ¿Qué pasa en el siglo XIX cuando comienza el gas a ser como esta energía que se le da mayor uso? Bueno, después comienza la electricidad. ¿Quiénes son los fundadores de Gasco y cómo logran que esta empresa se mantenga 160 años después, ¿no? Bueno, los fundadores de Gasco fueron José Tomás Urmeneta, que es un empresario muy importante del siglo XIX, conjunto con uno de sus yernos. Se asociaron para presentarse a esta licitación a la cual llamó la municipalidad, que estaba construyendo en ese momento un teatro, el Teatro Municipal que todos conocemos, que había que iluminar con esta nueva tecnología. Entonces la propuesta consistía en dar el servicio de alumbrado para el teatro y para las cuadras, digamos, del centro de Santiago en ese momento, que era mucho más chiquitito que lo que es hoy. Pero ese fue el origen de la empresa y de ahí el servicio de alumbrado se empezó a extender, la red de cañería se extendió a toda la ciudad en ese momento. Y fue el sistema para alumbrar Santiago por mucho tiempo. Cuando apareció la luz eléctrica, se crearon las primeras empresas de generación eléctrica, empezaron también a distribuir ese tipo de energía. Hubo una competencia entre las dos fuentes para la iluminación. Finalmente se impuso la electricidad en el alumbrado, pero se quedó la gente con la conexión que tenía con su cañería y llegaba hasta su casa con un medidor que llevaba gas. Y ahí empezó el avance importante del uso del gas en el mundo doméstico, digamos. La calefacción, la cocina, el agua caliente, los calentadores de agua, o sea, los primeros Califón, que uno podría asociar a lo que es hoy día una caldera, un Califón, son de 1900, 1910, 1920. Primero artefactos que se tenían que importar, porque aquí no se fabricaban.
Y después empezaron a fabricarse también aquí estos artefactos, como cocinas o calentadores de agua. Nosotros tenemos algunos en la muestra de Gascoduca que además son muy bonitos, digamos. Y esos eran las comodidades del hogar moderno, como decía la publicidad de la época. O sea, para una señora que cocinaba en su casa con una cocina a carbón o a leña, tener una cocina a gas era una revolución. Yo siempre digo que es como, me imagino que tiene que haber sido como cuando llegó el microondas a la casa de uno, que cambió la manera de comer y de cocinar, los tiempos. Los tiempos, claro. Entonces la cocina fue la maravilla de la mujer moderna, entre comillas, en 1920, una cocina a gas, digamos, versus el sistema anterior. Claro. Bueno, por ahí siguen existiendo las cocinas a leña, sobre todo en el sur de Chile. El tema de la cocina fue también un área importante, ¿no?, para la compañía, porque estaba yo compartiendo fotos de clases de cocina que hacían, publicaron además un recetario. Fue muy importante porque en ese momento era el uso que estaba creciendo del gas. Entonces se trataba de mostrarle a las personas que la cocina a gas era un artefacto moderno, que era práctico, que era cómodo, que era limpio respecto a la cocina a carbón y que también era económico. Entonces hicieron en el mismo edificio de Gasco, donde estamos hoy día, cursos que se llamaban de economía doméstica, donde se invitaba a las señoras y señoritas, casaderas o no, a tomar una clase de cocina con este nuevo artefacto. Entonces se les entregaban recetarios, había una profesora, se probaban las recetas, fotos muy lindas de esa época. Y es muy bonito porque también se le explica, por ejemplo, esto de que hay que prender la cocina, poner la olla, terminar de cocinar y apagar la llave del gas, cosa que no existía antes. Claro. Entonces, el peligro sería que las personas dejaran la cocina andando como en una cocina a leña. Claro, que aprendía todo el día, que no era la idea. Pero al final, la propuesta de la compañía era que cocinar de esta forma también, aparte de ser más limpio, era más económico, porque efectivamente tú usabas una cantidad acotada de combustible. Y de esa época nos quedan fotos, quedan recetarios, que son muy bonitos. Nosotros hemos hecho algunas ediciones facsimilares, reediciones de esos recetarios que son aproximadamente de 1920. Estamos mirando aquí hoy día uno de ellos, ¿no? Y además con estas, impresionante, ¿no?, como estas clases de cocina están en el mismo lugar donde hoy día está el edificio. Parte de eso se mantiene. Te quería preguntar por mencionabas que el gas se mantiene en estos contenedores, ¿no?, que hoy día lo que queda es parte de los íconos de nuestra ciudad, ¿no? Tenemos aquí cerquita de la radio estos silos de gas que en su tiempo marcaban, por así decirlo, también como la frontera de Santiago. Yo me acuerdo, hasta estaban en el juego de Metrópoli cuando claro, yo era niña. Son los gasómetros de la fábrica San Borja, que se llamó originalmente, que está hoy día en la comuna de Estación Central. Que cuando se construyó la fábrica en 1905, 1906, era un lugar que estaba, como tú dices, extramuros de Santiago, o sea, fuera, digamos, de la ciudad. Después la ciudad creció y los incorporó. Y esos gasómetros tenían la función de contener el gas que se iba fabricando, y desde ahí se iba con un sistema de compresores a la red. Ahora, bueno, los gasómetros ya no funcionan porque ya no hay una producción de gas con esa tecnología. Lo que hoy se distribuye en la red de gas que hay en Santiago es gas natural, que, digamos, no hay que fabricarlo, viene listo, digamos, desde la naturaleza, podríamos decir. ¿Y se mantienen ahí de todas formas? Se mantienen ahí y son un icono de la comuna de Santiago, y son muy visibles, como tú dices, como son parte como del paisaje. Ahora, hay pocos gasómetros que quedan en pie en el mundo. Había uno en Valparaíso que se desmanteló. En Europa hay casos muy interesantes de gasómetros que fueron reconvertidos en centros de eventos, salas de espectáculo, miradores. Es muy interesante, pero es, claro, una construcción y una tecnología del siglo XIX que todavía nos queda. Bueno, para la época parecía como un platillo volador. Claro, era muy moderno. En su momento era muy moderno, por supuesto. Estoy aquí también compartiendo imágenes de parte de esto que es almacenada y que aparecen dos personas, esta gran construcción, ¿no?, de un gasómetro. Me imagino que este habrá sido anterior, 1898. Claro, ese es de la primera fábrica de gas que hubo en Santiago, que es anterior a la fábrica San Borja. Lo que pasa es que ya no existe. Se llamó fábrica San Miguel y estaba en el sector de Moneda con Camin aproximadamente.
Esa fue la primera fábrica y ahí se fabricaba gas con carbón que se traía en carros. Los carros venían en un principio desde la estación central, tirados por lo que se llama un ferrocarril de sangre, es decir, con yuntas de bueyes se movían los carros. El carbón se acumulaba en la fábrica, se ponían las retortas en estos grandes hornos o carboneras y después se guardaba en estas estructuras metálicas, estos gasómetros. Desde ahí se bombeaba. Ahora no existe esa fábrica, cuando se dejó de usarse en 1927 y se desmanteló, pero hay muy bonitas fotos de esa estructura. Qué increíble, ¿no? Bueno, cómo va cambiando las ciudades. Son tremendas estructuras. Aquí aparecen 2 personas en la parte de arriba y se ven diminutas, ni se notan. 3, bueno, hay uno abajo también. Además, el transporte, ¿no? Recién decía, bueno, hoy día vienen los barcos, pasan por el canal de Panamá, llegan a Chile y de ahí se distribuye el gas. Y aquí en esta época, y como bien muestran estas imágenes patrimoniales que ustedes tienen de archivo, tirado por bueyes. Claro, el carbón venía de Valparaíso. Primero las primeras carretas, después el tren de Valparaíso a Santiago, después en tren desde el sur, desde la zona de carbón de Lota hasta la estación central, de ahí a la fábrica. Por eso la fábrica San Borja tiene una especie de vía especial, que es como un ramal de la línea principal, digamos, en que el tren podía desviarse y entrar directamente viniendo desde el sur hasta la fábrica. Y todo eso era necesario para hacer gas en ese momento. Bueno, increíble cómo ha evolucionado todo esto, además unas bellísimas imágenes. Josefina, se nos ha pasado esta mañana volando, conociendo todo esto, además que, como yo decía, uno da por hecho ciertas cosas. Ha sido muy interesante conocer detrás de la energía del gas en particular y conocer la historia, ¿no? Cómo comenzó todo esto, ¿no? La evolución de la ciudad ha ido de la mano de la evolución también de la energía, en este caso del gas, y hoy día además ustedes con Fundación Gasco, que mantiene este patrimonio, cuenta esta historia, tiene área de educación y además Sala Gasco. Te quería invitar antes de despedirnos justamente a que nos comentaran para visitar Sala Gasco, cómo ubicarlos como Gasco Educa, y también para quienes, como nos han hecho saber en el Twitter, estén interesados también en la historia y patrimonio de la compañía. Bueno, la Sala Gasco Arte Contemporáneo está en Santo Domingo 1061, muy cerca del Metro Plaza de Armas, que es la manera más fácil y directa de llegar. Por Santo Domingo, entre Puente y Bandera. El acceso es totalmente gratuito, está abierto de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Hay toda la información de la temporada está en salagasco.cl. Hay también un sistema de recorridos didácticos que es muy interesante. Hay un equipo de mediación que se encarga de recibir a los grupos que se inscriben y hacer visitas guiadas, podríamos decir, por las exposiciones, que están abiertas para todo tipo de público, también grupos de instituciones, grupos con necesidades educativas especiales. Tenemos un programa bien inclusivo en la sala. Respecto a Gasco Educa, los invitamos a ver el sitio gascoeduca.cl. Ahí pueden inscribir su visita, reservar una visita para programarse con su curso de colegio o grupo familiar, y además van a encontrar mucha información sobre toda esta historia del gas y de la energía en Chile. Quisimos poner no solo en el espacio físico del centro de extensión, sino que además en el sitio web. Gascoeduca.cl tiene también material didáctico que es muy interesante para los profesores, que se puede descargar. Y respecto al patrimonio, bueno, nosotros estamos trabajando siempre con este patrimonio, con estas colecciones. Estamos investigando, viendo cómo poder compartirlo con el público. Se han publicado 2 libros importantes, ya uno el año 96 de un grupo de historiadores de la Católica, otro del 2006 que hicimos nosotros como Fundación Gasco, que se llama Pioneros de la Energía, y como te digo, estamos trabajando en este nuevo proyecto sobre la historia de la marca y de la publicidad de Gasco. Así que a todos los que nos quieran ayudar y compartir el material, nosotros encantados, pueden escribirnos a contacto@fundaciongasco.cl y nos comunicaremos con ellos. Buenísimo, entonces, justamente para quienes nos hacían las preguntas a través de Twitter. Muchas gracias, Josefina, por habernos acompañado esta mañana y mostrarnos todo este mundo de la energía y del gas en particular y su historia aquí en nuestro país. Muchas gracias a usted y al programa A la Hora del Museo, que creo que hace un gran aporte en los temas de patrimonio. Muy importante para todos. Gracias, Josefina. Nos despedimos aquí de Josefina Tocornal. Ella es la directora ejecutiva de Fundación Gasco. Los dejo con música y nos volvemos a encontrar mañana, como siempre, desde las 11.